Para este trabajo, nuestro grupo está compuesto por Vivian Peña, Leiniker Montaño, Andrés Rodríguez y Heidi Cárdenas, quien les habla. Podemos ver que las aplicaciones del cálculo multivariado en la ingeniería de sistemas también se ven en los simuladores y las animaciones, puesto que hay ciertos conceptos que ya vimos, como la gradiente, como los campos vectoriales, como la optimización, que se pueden aplicar al momento de construir, diseñar o desarrollar alguna aplicación que esté dentro de este campo. Por ejemplo, en los simuladores nosotros podemos ver que lo que se hace es interpretar mediante un programa cómo funciona un fenómeno de la vida real. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo alguna graficadora o algún laboratorio que implique modificar o diseñar algún campo, algún espacio en el que podamos hacerle un comportamiento o en el que le podamos ajustar su forma como si fuera una cordillera, como ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas, se ve que se ve bastante el concepto de la gradiente y es necesario realizar ciertos cálculos o dejar ciertas fórmulas para que el programa pueda interpretarlo de la forma correcta y así poder realizar, o sea, poder crear el objeto tal cual como la persona desea que quede. Sin embargo, pues entonces aquí entra también que suele ocurrir que los programas no están completamente diseñados para realizar ciertas funciones. Es aquí donde puede entrar como la labor extra de una persona que tenga estos conocimientos en ingeniería y en matemáticas, en donde algunos programas permiten introducir códigos adicionales para realizar ciertas modificaciones en el programa y así conseguir un resultado pues más óptimo. También lo podemos ver, por ejemplo, en la animación que se hace con movimientos de modelos en 3D, puesto que no es tan sencillo como realizar el modelo y ordenarle al programa que ejecute ciertos movimientos en este modelo, sino que el programa debe conocer las fórmulas y los procedimientos que debe hacer en un espacio vectorial, puesto que, como podemos ver en la imagen, estos modelos se desarrollan con ciertos vectores, ¿sí?, que están acompañados pues ya como la figura del objeto como tal. Sin embargo, son estos vectores los que determinan el movimiento de este objeto a través de su espacio. Entonces, lo que debe hacer el programa es que si se le ordena que el objeto haga un movimiento desde tal zona a tal zona, sea todo el objeto o sea solo un fragmento de este, el programa debe realizar los cálculos sobre desde qué punto en el espacio debe moverse, bueno, en el que está y hasta qué punto en el espacio se debe mover. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañero Andrés y unirlo con la idea que más adelante va a exponer nuestra compañera acerca de la aplicación del cálculo multivariado en la inteligencia artificial, me gustaría abarcar un poquito sobre el espacio y los campos. Eh, para hacerlo un poco más ilustrativo, me gustaría asociarlo con un juego, con cualquier juego, un RPG donde pues, existe un personaje que se mueve hacia ciertos lados, o en general de estrategia. En general los juegos de estrategia son los que utilizan mucho los espacios abiertos. Al empezar a analizar, digamos, el movimiento de nuestro personaje, surge la duda de por qué es útil utilizar un campo vectorial a la hora de diseñar una inteligencia artificial con movimientos coordenados y por qué no utilizar los grafos. En otras materias podemos ver que existen los grafos, que es la ruta más rápida para llegar de un punto A un punto B, en el cual bueno, estaría nuestro personaje principal desplazándose. Antes de todo esto, voy a profundizar primero en
los términos básicos como qué es un campo. Un campo es cuando le asignamos un valor a un punto del espacio que escojamos. También puede ser cualquier objeto matemático. Los físicos son los que se especializan en el estudio de los campos. Existen hasta campos cuánticos, pero en este momento nosotros vamos a enfatizar en los campos escalares y vectoriales. Y vamos a ver cuál es el que generalmente se usa para la programación en este caso, un juego. Primero, hablando de los campos escalares, podemos decir que a cada punto del espacio le corresponde un número específico. Para ilustrarlo, podemos dar el ejemplo de la temperatura y entonces esta imagen puede corresponder de pronto a la temperatura con relación al tiempo, porque por ejemplo, en nuestra habitación, cuando nosotros estamos en nuestra habitación, pues sentimos mucho frío en la madrugada y a medida que el día va avanzando, se siente un calor, pero no todos los objetos son igual de termosensibles. No va a subir la temperatura de igual manera. Entonces, para eso utilizamos este tipo de campos y este tipo de gráficas para explicar que en cada punto de nuestra habitación hay un valor de temperatura específico para ese espacio. Entonces, digamos, esto sería el campo escalar. Ahora, hablando acerca de campos vectoriales, también podemos hablar de que a cada espacio le corresponde ahora un vector. Como sabemos, también hemos visto en física, lo que significa esto es que tiene una dirección y una intensidad. También en este gráfico, como ejemplo, podemos hablar de un desastre natural, como lo puede ser el tsunami. El epicentro es donde las flechas están más grandes y lo que nos dice esto es que a mayor intensidad, más grande van a ser las flechas, como lo podemos ver en esta gráfica. Después de introducir un poco acerca de los campos, ahora sí vamos a hablar de la inteligencia artificial y el movimiento con campos. Es muy útil, es demasiado útil hacerlo de este modo y no con grafos como había mencionado al inicio, porque puede que los grafos sí vayan de un punto A a un punto B, pero por donde el personaje pasa nada más. Y en el espacio como tal quedan muchos espacios vacíos, ¿sí? Quedan muchos huecos y esos huecos se llenan con nodos. Lo que pasa cuando es un espacio muy abierto, como lo hablamos generalmente en los juegos, es que va a necesitar muchos más nodos para llenar esos espacios y entre más nodos va a haber más tiempo de procesamiento. Y pues la ingeniería de sistemas como tal es optimizar. Ahora podemos ver que así como el grafo se trata de encontrar una mejor ruta, el campo lo que hace es facilitar la velocidad del cómputo porque él solo tiene que mirar qué valores toma el espacio que hay alrededor para saber hacia dónde moverse. Lo que hace la inteligencia artificial, y con esto el tercer punto de que es muy conveniente, es que va creando un campo dinámico, que significa esto, que es en tiempo real, cosa que no pasaría con los grafos. La razón por la que esto nos ayuda es que no hay que recalcular las rutas y es una forma de optimizar mucho un programa. Y los campos vectoriales se pueden usar con mucha facilidad y sobre todo los campos escaleras son los que más se utilizan a la hora de ver los movimientos. Podemos ver que hay muchas falencias en un programa que solo contiene estos, ya que existe un problema llamado los extremos locales, y lo que genera esto es que se hacen especies de agujeros negros. Digamos, si uno manda un grupo de personajes hablando de un juego de estrategia y se anidan, entonces eso es en forma de bug. Y para estos casos también se utiliza un algoritmo, empezamos a hablar de los algoritmos, que es el que le da la naturalidad y empieza la repulsión entre utilidades, que se llama Steering Behaviors, que se acerca como a los comportamientos que puede tener el programa. Y bueno, de esta manera
Empezaríamos ya a hablar de los algoritmos y seguirá mi compañera. Buen día. El día de hoy venimos a exponer una breve aplicación que le damos al cálculo multivariado cuando lo aplicamos en la carrera que estamos estudiando nosotros, que es Ingeniería de Sistemas. La aplicación que nosotros encontramos se da en la inteligencia artificial. Esto basado en un procedimiento que llevamos a cabo para el aprendizaje que se llama entrenamiento. Este entrenamiento lo podemos explicar mediante el algoritmo del gradiente descendiente, que es el que vamos a explicar. El problema de aprendizaje en las redes neuronales se formula en términos de la minimización de la función de error o pérdida de conocimiento y la denotaremos por medio de f, que es la función que vamos a tratar. Normalmente la función está compuesta por dos términos, uno que evalúa cómo se ajusta la salida de la red neuronal al conjunto de datos que disponemos y que se denomina término de error, y otro que se denomina término de regularización, que se utiliza para evitar el sobreaprendizaje por medio del control de la complejidad efectiva de la red neuronal. Tenemos que el valor error de la función depende por completo de los parámetros de la red neuronal. Estos son los pesos sinápticos, que son los pesos que existen entre las neuronas y las vías asociadas a ellos. Estos se pueden asociar o agrupar adecuadamente en un único vector de peso de la dimensión adecuada, que denotaremos por W. Entonces vamos a denotar FW para indicar el valor del error que comete la red neuronal, y este depende de los pesos que hay entre la red. Entonces, en general, el problema que tenemos es encontrar el valor de W para el cual se tiene un mínimo global de la función, por lo que tenemos que este problema de aprendizaje lo estamos convirtiendo en un problema de optimización. Algo que tenemos muy claro con respecto al cálculo de múltiples variables es que para hacer cualquier tipo de modelado no podemos incurrir, es prácticamente imposible incurrir en una sola variable, por lo que casi siempre, casi todos los modelados los vamos a encontrar en dos o más variables. En pocas palabras vamos a tratar de explicar el algoritmo, que este consta, el ejemplo que voy a dar es el siguiente. Podemos estar en un terreno lleno de montañas, cordilleras, y sin conocerlo y sin tener un mapa de él ni una vista de él, vamos a hallar el punto mínimo, el punto más bajo. Para eso, sin una plena observación del terreno, vamos a mirar cómo es la pendiente en un punto en el que nos podemos ubicar, que puede ser este, o puede ser este, puede ser cualquiera. Lo importante es que nos hallemos en un lugar donde la pendiente disminuya, por eso es descendiente. Entonces, cuando la pendiente esté disminuyendo, vamos a ir bajando, bajando, y luego vamos a seguir evaluando los puntos, esto de una manera iterativa. Yo les voy a presentar cómo los ingenieros de sistemas nos relacionamos un poco más con el cálculo multivariado. Pues los ingenieros de sistemas estamos en la capacidad de dirigir proyectos, realizar investigaciones en campos tecnológicos complejos y diversos sistemas robustos como tal. En estos campos es donde se vuelve útil el cálculo multivariado en la ingeniería de sistemas y bueno, en la ingeniería en general. El cálculo multivariado nos ayuda a comprender modelos complejos que están relacionados con las matemáticas, pero no necesariamente son problemas matemáticos. Uno de los ejemplos de lo que nos ayuda el cálculo multivariado que se está usando, digamos, actualmente mucho, es en lo relacionado, en problemas relacionados con áreas y volúmenes. Esto se puede aplicar a ciertas tecnologías como la inteligencia artificial, que nos sirve para el reconocimiento de objetos, de espacios. Todo esto se utiliza el cálculo multivariado, como ya lo he mencionado, eh, que es
y son tecnologías que realmente están como cada vez en aumento en todo esto del reconocimiento, el, el análisis de estructuras y la autonomía de recorridos espaciales, tanto en vehículos tripulados como en vehículos no tripulados, como podrían ser los autos inteligentes o los drones. Pues también se aplica el cálculo multivariado a lo que es el machine learning, en todo esto de aprendizaje de la máquina, en la realidad virtual aumentada. Eh, esto está relacionado con lo de la inteligencia artificial. En la realidad virtual también se utiliza el cálculo multivariado para lo mismo que mencioné ahorita, en todo esto de análisis de estructuras, reconocimiento de objetos, eh, posicionamiento espacial, todo eso, al igual que en el modelado 3D y, y en los videojuegos. También cabe aclarar que pues el pensamiento abstracto que nos brindan las matemáticas y en este caso el cálculo multivariado, llevados a nuestro día a día, a lo que nosotros hacemos como ingenieros de sistemas, nos brinda herramientas para analizar y poner en perspectiva cualquier situación de la que se necesite analizar más de una variable en sí. Entonces, esto junto con todo lo que ya dijeron mis compañeros, sería como la aplicación y el uso que se le puede dar al cálculo multivariado en, en la ingeniería de sistemas. Y pues como podemos ver, es algo bastante útil que realmente nos sirve y que se está usando pues cada vez más en las nuevas tecnologías que están surgiendo. Es el punto central de la exposición, que la ingeniería de sistemas puede integrar varios de estos conceptos del cálculo multivariado a una cantidad muy amplia de proyectos que se trabajan dentro de esta ingeniería. Como ya lo pudimos ver anteriormente, está el modelado 3D, el trabajo en algunos videojuegos, también el Machine Learning. Entonces, es una materia muy importante que propone unas bases muy sólidas para lo que se trabaja hoy en día y que incluso pueda llegar a evolucionar en el futuro para que estas técnicas puedan ser aún mejores. Muchas gracias.